Buen día para todos. Bienvenidos a esta capacitación de precios de transferencia preparada en varias partes. Mi nombre es Alejandra Toledo, socia de Alto Consultores. Hoy abordaremos el tema número 2, obligaciones de precios de transferencia en Colombia. ¿Quiénes están obligados al régimen de precios de transferencia en Colombia? En términos generales, están obligados los contribuyentes que cumplan con las siguientes condiciones. Primero, ser contribuyente del impuesto sobre la renta y complementarios. Segundo, tener vinculados en el exterior o vinculados ubicados en zona franca. Tercero, realizar operaciones durante el año gravable con vinculados del exterior o vinculados en zona franca. Adicionalmente, de acuerdo con el artículo 260-7 del Estatuto Tributario, las operaciones que realizan los contribuyentes del impuesto sobre la renta con personas, sociedades, entidades o empresas ubicadas, residentes o domiciliadas en jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula imposición y con entidades sometidas a regímenes tributarios preferenciales, deberán estar sometidas al régimen de precios de transferencia. En este sentido, a la fecha, la aplicación de este artículo se relaciona con las 37 jurisdicciones indicadas a continuación, establecidas como paraísos fiscales a través del Decreto 1966 del 7 de octubre de 2014, modificado con el Decreto 2091 del 21 de octubre del mismo año. ¿Qué obligaciones formales se deben cumplir en Colombia? Las obligaciones formales en el país son: preparación y presentación de la declaración informativa de precios de transferencia, preparación y presentación de la documentación comprobatoria y preparación y presentación del informe país por país. Para determinar la obligatoriedad se deben evaluar las siguientes condiciones. Cuando una empresa tiene transacciones con vinculados económicos, debe identificar si se tiene un patrimonio superior a 100.000 VTs, patrimonio bruto, o ingresos brutos superiores a 61.000 VTs. Si la respuesta es sí, la empresa debe presentar declaración informativa. En caso contrario, debe conservar los documentos e información que respalde que sus operaciones con vinculados económicos se hicieron bajo el principio de plena competencia. Si la empresa debe presentar declaración informativa y realizó operaciones con sus vinculados superiores a 45.000 VTs por tipo de operación, debe presentar también el informe local correspondiente a la documentación comprobatoria y si pertenece a un grupo multinacional, debe incluir también el informe maestro. Es importante mencionar la definición de grupo multinacional, entendido como aquel que se integre por 2 o más empresas vinculadas por relaciones de propiedad o control con residencia fiscal en jurisdicciones diferentes, obligado a preparar estados financieros consolidados o estaría obligado a ello si las participaciones en el capital de tales empresas se negociaran en un mercado de valores. El informe país por país debe ser presentado por las empresas que sean casas matrices o controlantes obligadas a presentar y revelar estados financieros consolidados que hayan obtenido ingresos consolidados para efectos contables iguales o superiores a 81 millones de VTs o cuando sus matrices las deleguen para presentar este informe. En caso de que las empresas tengan transacciones con entidades domiciliadas en jurisdicciones de nula o baja imposición fiscal, no se debe revisar el monto del patrimonio bruto o ingresos brutos. Todos deben presentar declaración informativa de precios de transferencia. En cuanto al informe local de la documentación comprobatoria, se debe presentar para los tipos de transacción que superen los 10.000 VTs. ¿Cuál es el contenido de la declaración informativa? En esta declaración se incluyen las operaciones realizadas durante el año gravable con vinculados del exterior, ubicados en zona franca o con entidades domiciliadas en paraísos fiscales. No es una declaración que conlleve pago. No obstante, su presentación tardía o inexacta o su no presentación pueden ocasionar el pago de las sanciones asociadas a tales hechos. Existe un prevalidador de precios de transferencia y allí básicamente se incluye la identificación del contribuyente, la información de los vinculados del exterior o zona franca o entidades domiciliadas en paraísos fiscales con las cuales se celebraron operaciones,
los tipos de operación realizados, el monto de las operaciones realizadas durante el año gravable con ellos, la información sobre la metodología utilizada y demás factores necesarios para la determinación de los precios o márgenes de utilidad, la información sobre acuerdos de costos compartidos, reestructuraciones empresariales y tipo de vinculación, y la liquidación de sanciones si corresponde. ¿Cuál es el contenido de la documentación comprobatoria? La documentación comprobatoria tiene 3 partes: informe local, informe maestro e informe país por país. ¿Cuál es el contenido del informe local? Contiene el análisis de las operaciones sujetas al régimen de precios de transferencia. Debe ser preparado en idioma castellano y deberá incluir los estudios, documentos y demás soportes con los cuales el contribuyente demuestre que sus ingresos, costos, deducciones, activos y pasivos del año gravable analizado fueron determinados considerando para estas operaciones el principio de plena competencia. Los apartes más importantes del documento son: resumen ejecutivo, análisis funcional, análisis de mercado y análisis económico. Es importante mencionar que no deben incluirse en la documentación comprobatoria las operaciones de egreso que no afecten el estado de resultados y no se hayan solicitado como costo o deducción en la declaración de renta, bien sea en el año gravable objeto de la documentación o periodos fiscales siguientes. En todo caso, se debe indicar la situación y reportarse en la declaración informativa. ¿Cuál es el contenido del informe maestro? El informe maestro incluye una visión general del negocio del grupo multinacional, la naturaleza de sus actividades a nivel mundial, sus políticas generales en materia de intangibles, financiación, servicios intragrupo y precios de transferencia, además del reparto global de sus ingresos, costos y riesgos. Este informe puede presentarse en inglés. Los apartes más importantes son: estructura organizativa, descripción de negocios del grupo multinacional, intangibles, actividades financieras intragrupo y posiciones financieras y fiscales del grupo multinacional. ¿Cuál es el contenido del informe país por país? El reporte país por país es un cuadro resumen en el cual se presenta un listado de todas las entidades que conforman el grupo multinacional y se incluye información agregada por cada jurisdicción. En este momento existe un modelo sugerido por la OCDE y se incluyen datos como el número de empleados, el valor de los intangibles y las ganancias antes de impuestos para cada entidad. Según la OCDE, el informe país por país y el informe maestro deben ser compartidos con otras autoridades tributarias. ¿Qué es la notificación del informe país por país? Las sociedades colombianas, miembros de grupos multinacionales que no estén obligadas al cumplimiento de las obligaciones formales del régimen de precios de transferencia, deben notificar a la DIAN si su grupo multinacional está obligado o no a la presentación del informe país por país a través de un correo electrónico, adjuntando un archivo de Excel preestablecido e incluyendo en el asunto notificación e informe país por país, en las mismas fechas de vencimiento de las obligaciones formales de precios de transferencia. ¿Cuáles son los plazos para el cumplimiento de obligaciones formales en 2021? Los plazos máximos de presentación de la información correspondiente al año fiscal 2020 son durante el mes de septiembre y diciembre de 2021, como se detalla a continuación. Término de firmeza en la declaración de renta para los contribuyentes obligados al régimen de precios de transferencia. El artículo 714 del Estatuto Tributario indica que el término de firmeza de la declaración del impuesto sobre la renta de los contribuyentes sujetos al régimen de precios de transferencia será de 6 años contados a partir del vencimiento del plazo para declarar. Si la declaración se presenta en forma extemporánea, el anterior término se contará a partir de la fecha de presentación de la misma. ¿Cuál es el régimen sancionatorio en temas de precios de transferencia? El régimen sancionatorio se establece en el artículo 260-11 del Estatuto Tributario
y establece sanciones separadas en cuanto a extemporaneidad, inconsistencias, omisión de información o no presentación para la declaración informativa y la documentación comprobatoria. En el caso del informe país por país, es aplicable el artículo 651 del Estatuto Tributario. En los siguientes cuadros se muestra el detalle de esta información. Este fue nuestro capítulo sobre obligaciones de precios de transferencia en Colombia. Los esperamos en el próximo, correspondiente al tratamiento de las operaciones de financiación en materia de precios de transferencia. Gracias.